Bien. Antes de entrar directamente al tema, el título de esta sesión es ¿qué es el Evangelio? Algunos de ustedes podrían pensar que cualquier cristiano conoce el Evangelio, pero en realidad la respuesta no es así. La respuesta es que una gran mayoría de los llamados cristianos evangélicos no pueden articular en el Evangelio. No saben qué es el Evangelio, saben un poquito. Básicamente lo podrían ellos sumarizar de la siguiente manera. El Evangelio es recibir a Cristo o aceptar a Cristo, repetir una oración llamada la oración del pecador y básicamente si lo haces con fe, ya eres cristiano. Y lo único que necesitas es abre tu corazón al Señor Jesucristo, dale permiso de que entre a Él y bienvenido a la familia de Dios, ya eres un cristiano. Y mucha gente así predica hoy en día. Le dicen, lo único que necesitas hacer es recibe a Cristo porque Dios es amor y Dios te quiere perdonar tus pecados. Sí le hablan del perdón de los pecados, pero muy poco se menciona acerca del arrepentimiento. Y lo que nosotros vamos a ver es cuáles son los elementos básicos que debe de envolver la predicación del Evangelio. Y cuando digo predicación del Evangelio, no quiero decir predicar desde un púlpito como este, sino que puede ser en la conversación de un vecino con otro, con un compañero de trabajo, con una persona que demanda razón de nuestra fe, para que podamos dar la predicación del Evangelio con claridad. Primeramente, yo quiero pensar en la gravedad del problema. Para eso hemos leído Gálatas capítulo 1, texto 6 al texto número 8, y el apóstol nos dice en estos textos que una persona que predica otro evangelio es anatema. Es tan anatema la persona que lo predica como aquel al que se lo predican. ¿Por qué? Porque una persona que no recibe la verdadera predicación del evangelio no puede ser salvado. Hoy en día hay una gran moda en las iglesias en las que mucha gente dice, pues yo me salvé escuchando cierto canto. Yo no sé si han escuchado. Y la pregunta es, ¿pasa eso la prueba de las Escrituras? Y la respuesta es no, porque 1 Corintios 1:21 dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación, por la predicación del Evangelio. Entonces, si ese es el método o la forma, por decirlo así, establecida por Dios, nosotros tenemos que asegurarnos de que predicamos el Evangelio bíblico. Entonces, la gravedad del asunto es que estamos tratando, en primer lugar, con una maldición que puede venir sobre nosotros si predicamos otro Evangelio, y en segundo lugar, con la maldición sobre la vida de las personas a las cuales nosotros podemos engañar diciéndoles que ya son creyentes cuando en realidad no lo son. Entonces, esto es grave. Esto es serio. Ahora, ¿a dónde vamos nosotros para darnos cuenta cuál es la predicación del Evangelio? ¿Cuál es la verdadera predicación del Evangelio? ¿Cómo se puede articular bíblicamente el Evangelio? En primer lugar vemos la gravedad, en segundo lugar vemos la necesidad. La necesidad está en que muchas veces cuando nosotros hablamos en medio de los creyentes y tocamos un tema como este y se levanta un argumento o una discusión, la mayoría de las personas lo único que saben decir es que hay que aceptar a Cristo y no saben articular el Evangelio. Tuvimos una experiencia en un campamento donde yo estaba predicando y donde hubo un tiempo donde se levantaron las preguntas y las respuestas. Uno de los pastores se puso de pie y se puso a discutir conmigo. Yo le decía, ¿podría usted articularme el Evangelio en 5 minutos? ¿Podría decirme qué es el Evangelio? Y vergonzosamente, hermanos, no lo sabía. Yo no lo hice con la intención de avergonzar al hermano. Mi única intención fue hacerle saber a él o que él se diera cuenta que no conoce el Evangelio. Hermano, la Escritura dice, al principio leímos, al principio del comienzo de esta conferencia, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos el verdadero Evangelio. ¿Cuál es el contexto de estos textos? En el libro de los Hechos, cuando fueron llamados Pablo y Bernabé a la obra misionera,
y caminaron en su primer viaje recorriendo la región de Galacia en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos, siendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo, donde fueron por Antioquía de Pisidia, Ícono, Listra y Derbe, en esas 4 ciudades. Dice la Escritura que al final, en la última ciudad, el apóstol Pablo fue apedreado y fue dejado a las afueras de la ciudad como por muerto. Después de eso, el apóstol regresa, confirmando los ánimos de los hermanos, estableciendo ancianos en cada ciudad, en cada congregación, y les exhortaba a que a través de muchas tribulaciones entráramos al reino de los cielos. Después que el apóstol se va de esa área, viene un grupo de falsos maestros llamados los judaizantes. Estos hombres decían, es necesario creer en el Señor Jesucristo, pero también hay que agregar las obras de la ley de Moisés, y a los hombres les mandaban que se circuncidaran. Y a esto se le llama el agregarle al evangelio. Estos hombres creían en Jesús, pero también le agregaban el aspecto de las obras y por lo tanto se convertía en un evangelio que era anatema. No era el evangelio bíblico, y ese evangelio como consecuencia no puede salvar a nadie. Entonces nosotros en el día de hoy debemos de tener cuidado de no ser enseñados por los judaizantes de nuestra época. Los judaizantes de nuestra época ya no nos mandan circuncidarnos, pero sí mandan muchísimas otras cosas que se le debe de agregar al evangelio o le diluyen al evangelio. Creo que básicamente el problema de nuestra época es que al evangelio se ha diluido, le han sacado al evangelio. Por ejemplo, si tuviéramos que pensar qué no es el evangelio, ahí en su bosquejo hay una parte que dice qué no es el evangelio. Y pensamos en eso, podríamos pensar lo siguiente: el evangelio que se predica en el día de hoy, que es el evangelio liviano o el evangelio rebajado, donde se le dice a las personas, Dios te ama, tiene un plan muy maravilloso para tu vida y lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón, Jesús entrará a tu corazón, te dará vida eterna y todo te va a ir bien en la vida. Ese es el evangelio rebajado. Incluso hay un libro muy famoso que posiblemente algunos de ustedes lo tengan en su casa. Es el libro de Una vida con propósito. Si ustedes buscan, creo es en la página 68 o algo por ahí en adelante, donde el pastor Rick Warren presenta el evangelio. Y en esa parte donde él presenta el evangelio, no se habla de arrepentimiento, no se habla de pecado, no se habla de juicio. Y mi pregunta es la siguiente: ¿es eso el evangelio? No, no lo es. Yo recuerdo haber tenido un experimento aquí en esta congregación donde había un pastor y habían otros hermanos, líderes de maestros de escuela dominical, y ya habíamos estudiado el libro de Gálatas, estábamos creo que en el capítulo número 3, y yo tomé esta página, la puse en una hoja, la puse en la máquina, la copié, y les leí esa declaración o esa invitación para creer en Cristo. Y le dije a los hermanos, ¿es esto el evangelio, mis hermanos? Y todos dijeron, no, ese no es el evangelio. ¿Por qué? Porque carece de esto, esto, esto y eso otro. Sabían identificar, pero cuando les dije el nombre de la persona que lo había escrito, el primero que se fue para atrás fue el pastor. No, dice, no podemos ser tan exagerados, no podemos juzgar de tal manera. Hermanos, quiere decir que un hombre tiene mucha influencia. Tiene demasiada influencia. Yo no estoy hablando mal del pastor Rick Warren, pero lo que sí puedo decir es que si él no escribe el evangelio bíblico, ese evangelio, si le faltan los elementos para el evangelio completo, no puede salvar a aquellos que leen su libro. Entonces, nosotros no debemos de tener temor a estas cuestiones. Yo mencioné su libro y mencioné su nombre. Generalmente no me gusta mencionar el nombre de estas personas porque Rick Warren es miembro de la Convención Bautista del Sur y hay algunas personas que se ofenden grandemente cuando se menciona su nombre. Pero yo creo que nosotros, casi creo que la mayoría tiene un libro en su casa y los que no lo tienen no se han perdido de mucho, hermanos. No se han perdido de mucho. Entonces ahí, si alguno de ustedes se ofende por ese comentario, pues peleé con el apóstol Pablo, Gálatas 1, 6 al 8. Ese es un evangelio diluido. Los judaizantes
tenían un evangelio agregado. Hay otro evangelio que es muy popular hoy en día y es el evangelio de que si vienes a Cristo Jesús, todo te va a ir bien en la vida. Es el evangelio de los accesorios. Por ejemplo, usted va a una tienda, a un dealer de carros, y usted le dicen, tenemos este vehículo, y en Latinoamérica les llaman vehículos austeros, ¿verdad? No sé si han escuchado esa palabra. Lo más sencillito, lo más básico. No tiene vidrios eléctricos, no tiene rines y llantas especiales. Pero tenemos este otro carro. Por esta cantidad, nosotros le podemos agregar todos los accesorios. Y le dicen a la persona, mira, yo veo que tu vida está muy bien, pero hay algo que te falta para que seas completamente feliz. Recibe a Cristo y tu vida vendrá a tener un significado completo. Tampoco ese es el evangelio. El Señor Jesucristo no es una mercancía no es un artículo de hogar que puede mejorar tu vida. El Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, es el único que te puede salvar, el único que te puede dar vida eterna. Por lo tanto, no podemos creer tampoco en ese evangelio, ni en el evangelio que se le agrega, ni tampoco en el evangelio que se le sustrae, ni en el evangelio de los accesorios que mejora la vida. A la gente también le dicen muchas veces, si vienes a Cristo, tu matrimonio va a mejorar. Si vienes a Cristo, tu familia va a mejorar. Y no quiero decir que el evangelio no transforma. Por supuesto que el evangelio transforma. Muchos matrimonios son sanados, pero no es una garantía. Más bien dicho, ese no es el punto. No estamos hablando de una mejora de la vida. Estamos hablando de la salvación del alma de la persona. Por lo tanto, necesitamos de anunciarle el verdadero evangelio. Ahora, hay otro problema que yo veo y es con lo de algunos pequeños tratados bíblicos que si usted compra algunos tratados bíblicos y los examina correctamente, va a ver que carecen la mayoría de ellos del arrepentimiento. Es uno de los elementos que se le saca al evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del arrepentimiento es un mensaje ofensivo a las personas. Le dicen, estás mal, eres pecador, el juicio de Dios está sobre tu vida y si no te arrepientes, Dios te va a enviar a la condenación eterna. Y la persona dice, no, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para decirme algo? Entonces nosotros tenemos que saber qué es el evangelio y tener cuidado de no tomar esos pequeños tratados. Por ejemplo, hay un tratado muy famoso que se llama Las 5 Leyes Espirituales. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero este tratado carece del evangelio. No está el evangelio completo. ¿Dónde encontramos el evangelio? En la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros encontramos el evangelio. Entonces vamos a ir a nuestro primer punto. Vamos a ver 4 puntos en cuanto al evangelio. 4 elementos que son indispensables, que no pueden faltar en el evangelio y que si usted no se los predica a una persona, usted no puede decir que ya le predicó el evangelio a esta persona. En primer lugar, el evangelio comienza con Dios. No podemos predicar el evangelio si no le hablamos a las personas de Dios. Ahora, si usted le dice a una persona, ¿crees en Dios? La persona va a decir, sí, yo creo en Dios, ¿cómo no? Yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy diciendo que tenemos que hablarle del Dios de las Escrituras, del Dios de los atributos que se mencionan en su palabra, y comenzamos con el primer atributo con el cual Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan, hermanos? En el libro de Levítico. El libro de Levítico comienza en el momento en el que son liberados del pueblo de Egipto, y en ese momento vienen a la montaña para recibir las instrucciones, y el libro de Levítico tiene que ver cómo relacionarse y acercarse correctamente hacia Dios y con Dios. Y en esas instrucciones el Señor revela uno de sus atributos, y es la santidad. Si van conmigo al libro de Levíticos, capítulo número 19, en el texto número 2, Levítico 19, 2, y también Primera de Pedro, capítulo número 1, texto 15 y 16. Levítico 19, 1 al 2, vamos a leerlo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué le iba a decir Moisés
a la congregación, al pueblo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que les dijera a la congregación? Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Ese es el primer atributo de Dios que nosotros debemos de afirmar y decir, el evangelio comienza con Dios y Dios es santo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Las implicaciones es que si Dios es santo, nadie se puede acercar a Dios. Santo significa que Dios no puede ser tocado ni alcanzado por el pecado. Es decir, que no hay un solo hombre en esta tierra, y cuando digo hombre me refiero al género humano, como la Escritura usa la palabra antropos para hablar de hombre y de mujer, que se pueda acercar a Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Entonces, si Dios es santo, y es decir que no puede ser ni tocado ni alcanzado por el pecado, y nosotros somos pecadores, no nos podemos acercar a Dios. También la Escritura afirma, una referencia más está en 1 de Pedro 1:15, pero por cuestión del tiempo no quiero leerla. Se repite, Pedro cita exactamente esta cita y le manda a los creyentes que sean santos porque Dios es santo, y eso quiere decir que Dios es inmutable. Toda persona que se quiera acercar a Dios debe de ser santo, pero como todos somos pecadores, no tenemos ninguna posibilidad de acercarnos a Dios. También la Escritura nos dice que Dios es justo. Justo significa que por cuanto Dios es justo y tiene una ley prescrita, y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, Dios tiene que cumplir su justicia. Dios tiene que cumplir su justicia. Dios no puede pasar por alto los pecados de ninguna persona. Si Dios pasa por alto los pecados de una persona, eso quiere decir que Dios no es justo. Dios no es justo. Por lo tanto, siendo Dios justo, Él tiene que castigar el pecado. Entonces aquí hay un problema. Si usted y yo somos pecadores y Dios tiene que castigar el pecado por cuanto es justo, ¿cómo lo hacemos? La paga del pecado es muerte, quiere decir que toda persona tiene que pagar por su pecado, pero Dios, la Escritura nos dice que también es amor. Y en su amor, Dios mostró su amor de tal manera, de una manera que jamás se había hecho, y solucionó el problema de su santidad y el problema de su justicia, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y sobre su Hijo descargó toda su ira. Y sobre su Hijo descargó toda la paga del precio del pecado. Y Jesucristo vino a ser nuestra propiciación. La palabra propiciación significa que el Señor Jesucristo fue el objeto de la ira de Dios. Dios, hermanos, necesitamos entender que Dios está airado contra el pecador. Muchas veces le dice usted a la persona, mira, Dios te ama. ¿Usted está seguro que Dios ama a la persona? ¿Usted está seguro que Dios ama a la persona? Vamos a leer el Salmo número 5. Si usted conoce los Salmos, no podemos afirmar una porción de la Escritura negando otra. Y en el Salmo número 5, texto 5, nos dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, si usted tiene un vecino que es un borrachazo, que es un maldiciente, que es un adúltero, y usted le quiere predicar el evangelio, y se encuentra con este texto, ¿usted le va a decir a esta persona, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? No le puede decir eso, porque Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Sin embargo, sí le puede decir a la persona, mira, Dios es santo, Dios es justo, pero Dios es amor. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para tomar tu lugar y tomar mi lugar, que somos pecadores, y en Él descargó toda su ira. Entonces ahí vamos entrando ya a lo que es el Evangelio. Entonces, en primer lugar, hermanos, comenzamos afirmando cuando predicamos el Evangelio, que el Evangelio comienza ¿con quién, hermanos? Con Dios. Dios es santo, Dios es justo y Dios es
amor. Hay más atributos que podríamos mencionar. En segundo lugar, debemos de no omitir, y creo que esa es una de las partes más importantes, es que debemos de hablar de la depravación. Depravación es la verdadera condición del ser humano. Depravación es la verdadera condición del ser humano. Hace rato el pastor Bonilla decía que Pablo te tenía desconfianza a sí mismo, y sí es cierto. Y todos y cada uno de nosotros debemos de tenernos desconfianza a nosotros mismos. No podemos confiar en nuestros propios pensamientos. Debemos de inclinarnos al Señor y dejar que el Señor sea quien obra en nosotros. Quisiera leer una escritura en el libro de Romanos, que lo estábamos mencionando ya anteriormente, en el capítulo número 3. Y en este libro de Romanos, el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1 a hablar del poderoso evangelio de nuestro Dios, y después en el capítulo 1, el final, habla del descarrío de los hombres, cómo se desvían de la verdad. En el capítulo 2 habla del juicio de Dios, y en el capítulo número 3, comenzando en el texto número 10, dice, como está escrito, y esto es una descripción clara de la depravación total del hombre. Cuando hablamos de la depravación total del hombre, significa que en nosotros mismos, en el hombre, en el ser humano, no hay ni una mínima, ni la más mínima, ni remota posibilidad de que haya algo bueno en él que pueda contribuir para su salvación. Todo el ser humano, desde la cabeza hasta los pies, es henchida, llaga y pudrición. No le sirve a Dios. Dice la Escritura que nuestras mejores obras para Dios son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras. Dele usted de comer a todos los niños de este mundo. Y sí, es una obra loable, es una obra buena, pero trate de utilizar esa buena obra para comprar su salvación o para agradar a Dios, y Dios dice, si tú crees que para ser salvo con todas esas buenas obras que has hecho, tú te puedes salvar, déjame decirte que todas esas buenas obras son inmundicia delante de mí. Estamos hablando de la salvación, hermanos. Entonces, el ser humano, dice la Escritura, texto número 10, como está escrito, no hay justo, ¿cuántos? Ni aún uno. Es decir que todo ser humano es un ser injusto. La palabra injusto es lo antónimo, lo opuesto de la justicia de Dios. Dios es justo, el hombre es injusto, y no hay uno solo bueno que sea como Dios. En segundo lugar, dice el texto número 10, dice ni aún uno. Texto 11, no hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿Sabe? Cuando predicamos el Evangelio hay personas que dicen, mira, si nada más le hablas a la persona en su lenguaje, esa persona te va a entender. Y no me refiero a hablar de inglés, español o francés o chino. Cuando digo hablarle en su lenguaje es, llégale por donde le gusta. Llégale por donde le gusta. Yo le hago una broma a mis hermanos de vez en cuando aquí. Hay unos hermanos aquí que tienen unas motocicletas Harley Davidson, y yo les digo, aunque mis hermanos se pusieran sus trajes de piel y sus motocicletas y se fueran a predicar el Evangelio a todos los motociclistas, eso no va a ayudar que entiendan. Eso no va a hacer que entiendan. En el libro de Una vida con propósito, Rick Warren dice lo siguiente. Dice, muéstrame lo que hay en el corazón del hombre y yo tengo la llave para entrar y llevar a Cristo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No importa que lo haya dicho Rick Warren, hermanos. La Escritura dice, no hay uno justo y no... ¿Cómo dice el texto, hermanos? ¿Quién quiere afirmarlo conmigo en esta hora? Dice, no hay quien entienda. Por más claro que usted le predique el Evangelio, tráigase al mejor evangelista del mundo, al hombre más consagrado de esta tierra, tráigase al apóstol Pablo y que le predique el Evangelio, no porque Pablo se lo predicó, la persona va a entender. Nadie en sí mismo puede entender. Nadie. ¿Por qué no puede entender? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Dice también el mismo texto 11, no hay quien busque a Dios. Quiere decir que no hay una sola persona que ande en búsqueda de Dios. Es cierto, no lo hay.
La Escritura nos dice, si nosotros leemos en el contexto, nos dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los dio a conocer. Creo que está en el texto número 19, capítulo 1, texto 19 aquí en Romanos. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si un hombre y una mujer no pueden entender por sí mismos, ¿qué es necesario que ocurra? Que Dios se los dé a conocer. Entonces, usted y yo no podemos utilizar el mito de la influencia. Yo soy de Jalisco. ¿Usted quiere decirme que para llegarle a un jalisciense tengo que vestirme de charro y me va a escuchar? No, no me va a escuchar. Eso no lo va a influenciar ni en lo más mínimo. ¿Usted quiere decirme que para llegarle a un pandillero tengo que llegar con un lenguaje como ellos lo utilizan para que él me entienda? No me va a entender. No estamos hablando de esa clase de entendimiento. Estamos hablando del entendimiento espiritual. Que pueda ver, que sus ojos se puedan abrir para que vea lo que hay en su corazón. Que es un hombre, que es un ser depravado. Y seguimos leyendo más adelante. Y mire, si va conmigo al texto número 18 del capítulo, el 1 también, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y luego ve usted la palabrita que está ahí, que detienen con injusticia la verdad. ¿Ve la palabra detener? Yo aquí en mi Biblia, yo puse una figurita junto a esa palabra, pinté un monito apachurrando un resorte. Está por aquí así, no soy bueno para dibujar, pero yo sé lo que significa. Ese es el significado de la palabra. La palabra que detienen significa que están con toda su fuerza apachurrando un resorte, metiéndole presión a un resorte. ¿Qué es lo que el hombre hace? Oprimiendo la verdad. La verdad viene y él quiere oprimirla. Pero cuando el hombre, la mujer recibe la verdad, es porque Dios ya está obrando en su vida. Entonces, en segundo lugar, entendemos, ya vimos en primer lugar que el Evangelio comienza con Dios. En segundo lugar, necesitamos hablar de la depravación, la verdadera condición del hombre. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto es desde el principio. Si uno ve en el libro de Génesis, dice que los pensamientos y las obras del hombre era de continuo hacer el mal. Eso es lo que el hombre tiene en el corazón. Hacer la maldad. Está predispuesto porque está en una condición depravada por causa del pecado. En tercer lugar, afirmamos en la predicación del Evangelio la muerte sustitutoria de Cristo. Ahora, tratemos de entender cómo es el eslabón, cómo se conecta la cadena. En primer lugar, comienza con Dios, ¿verdad, hermanos? Y Dios es santo, Dios es justo y Dios es amor. Entonces, Dios es santo, yo soy pecador, no me puedo acercar a Dios. Dios es justo, yo soy pecador, Él me tiene que castigar porque de otra manera sería Dios un juez injusto. Y esto lo podemos entender pensando en los jueces de esta tierra. ¿Quién de nosotros, cuando ve que se detiene a un criminal o a un hombre que ha cometido un asesino en serie, y si llega con el juez y le dice, señor juez, yo acepto haber matado 40 personas, pero mire, ya cambié, créame lo que he cambiado, ya no lo vuelvo a hacer? Y el juez dice, mira, creo tus buenas intenciones, y lo deja ir. ¿Qué pensaríamos de ese juez, hermanos? ¿Es justo? No, es un juez injusto. Brincaríamos de coraje, de ira. ¿Cuánto más Dios? Dios no puede pasar por alto los pecados. Entonces, siendo justo y siendo yo pecador y no entendiendo, no siendo bueno, no me puedo acercar a Dios. ¿Qué es lo que me espera? La muerte eterna. Yo no tengo ninguna esperanza. Nadie tiene ni la más mínima esperanza de poder salvarse. Entonces, cuando entendemos esto, ahora vamos a nuestro tercer punto y se conecta el tercer eslabón en la cadena y es la muerte sustitutoria de Cristo. Nadie puede hablar del Evangelio sin explicar por qué Jesucristo murió en esa cruz. La Escritura, hay un texto en la Escritura que lo declara con tanta belleza,
con tanta belleza y tan sencillo de entenderse que cualquier persona lo puede comprender, y es 2 Corintios capítulo 5, texto número 21. Les estoy dando las referencias más básicas, hermanos, para que podamos memorizarlos y podamos grabarlos. De paso, hermanos, si alguno de ustedes quiere algunos tratados bíblicos, aquí en la iglesia hicimos un tratado bíblico con estos puntos específicos y con algunas porciones de la Escritura. Entonces, en 2 Corintios capítulo 5, texto número 21, si ustedes leen conmigo desde el texto 18, hay una palabra que se repite 4 veces. Esta palabra es la reconciliación. Por cuanto Dios es santo y el hombre ha pecado contra Dios, el hombre está en enemistad con Dios. Dios está airado contra el hombre. Y la ira de Dios está a punto de ser descargada por toda la eternidad en el momento que la persona muere. Por eso dice el texto 18. Y todo esto proviene de Dios, escuche, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿en quién? Por Cristo. La pregunta es, ¿quién reconcilia a quién en esa enemistad? Es Dios. Por eso Pablo habla de la justicia de Dios. Yo no me puedo justificar. Yo necesito una justicia que no viene de mí, una justicia externa, y es la justicia de Cristo. Dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, predicar el evangelio a los hombres significa predicar el ministerio de la reconciliación. Cuando usted le predica a una persona, usted está tratando de que esa persona se reconcilie con Dios. Y es lo más hermoso que uno puede hacer. Texto 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Cómo dice, hermanos? Dios estaba en Cristo, ¿cómo dice ahí? Reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el único que puede tomar la iniciativa en esa reconciliación? Dios. La Escritura no enseña lo opuesto. Y si la Escritura nos dice que vengamos a Cristo, es porque Dios ya inició la reconciliación en nosotros. Es Dios. Sin embargo, el evangelio moderno le dice a las personas, tuya es la decisión. ¿No ha escuchado eso? Predican los predicadores y inmediatamente después de que predican el evangelio dicen, bueno, yo ya te prediqué el evangelio, ahora Dios ya hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la tuya. Yo no veo eso en la Escritura, hermanos. No existe en la Escritura. No existe tal cosa de que levanta tu mano, repite esta oración conmigo y en el momento que la repites y cuando terminas de decirla, yo te puedo afirmar a ti que ya eres hijo de Dios, que ya naciste de nuevo. Y la pregunta es, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes tú que esa persona ya nació de nuevo? No podemos saber. Eso es imposible. La fórmula llamada la oración del pecador no existe en la palabra de Dios, no está en la Biblia. Es una fórmula que empezó hace un poco más de 100 años y es una fórmula que se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque entre comillas, trabaja. La pregunta es, ¿verdaderamente trabaja? No creo que trabaja. Lo único que hace es producir falsos convertidos. El texto 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba reconciliando consigo mismo. La iniciativa es de Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados pasados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y luego aquí viene la definición de la muerte sustitutoria de Cristo. Dice, al que no conoció pecado. La pregunta es, ¿a quién se refiere esa porción? A Cristo. La Escritura dice que el Señor Jesucristo fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Nosotros nos gloriamos en la impecabilidad del Señor Jesucristo. Usted váyase al libro de Levítico y las primeras 5 ofrendas, bueno, las 5 ofrendas que hay, cada una de esas ofrendas simboliza la obra de Cristo. Es una tipología, todo apunta al Señor Jesucristo.
¿Por qué? Habla de las ofrendas de ser sacrificado, de ser degollado, de ser sin defecto, de ser agradable a Dios, y se repite ahí, y será agradable a Dios, y agradará a Dios. Entonces, estas ofrendas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, porque el Señor Jesucristo, al igual que los machos, los becerros y los machos cabríos, eran sin pecado, inocentes. Y antes de que esos machos se fueran a sacrificar, el individuo que los sacrificaba les ponía la mano. Y cuando le ponía la mano en la cabeza antes de degollarlo, era un símbolo de que la pecaminosidad de ese hombre se transmitía al animal y la inocencia del animal se transmitía a la persona. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos aquí en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo nunca pecó, Cristo jamás ha pecado y Cristo nunca pecará, porque es imposible que Él pueda pecar, por cuanto el pecado no tiene parte en Él. Dice el texto, por nosotros lo hizo pecado. La pregunta es, ¿quién hizo pecado a quién? Dios hizo pecado a Cristo, ¿por quién, hermanos? Por nosotros. Quiere decir que Jesucristo murió una muerte sustitutoria, tomando tu lugar y tomando mi lugar en esa cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esa obra? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué ocurrió aquí con la muerte del Señor Jesucristo? Hubo una transacción, una transferencia. Yo le pasé a Cristo mi pecado y el Señor Jesucristo me pasó su impecabilidad, su perfección. Es por eso que Dios ahora me puede ver a mí de tal manera como ve al Señor Jesucristo. ¿Usted sabe eso, hermanos? Que la ira de Dios jamás estará sobre nuestra vida, sobre los que hemos creído en Cristo. Hermanos, esas son las mejores noticias que existen en este mundo. No existen ninguna otras. Cristo ha santificado nuestras vidas. Mira lo que dice en el en el libro de Romanos, capítulo 8, utilizando el apóstol Pablo todos estos verbos que hablan en el pasado. Dice el texto número 29, Romanos 8, 29. A los que antes, dice, porque a los que antes conoció. Note que cada uno de los verbos está en tiempo pasado. Dice, a los que antes conoció. La palabra conoció, una mejor traducción es eligió. A los que antes conoció, también los predestinó, tiempo pasado, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego nos dice, y a los que predestinó, tiempo pasado. A esos también llamó, tiempo pasado. A los que llamó, a esos también justificó, tiempo pasado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo está en el tiempo pasado. ¿Por qué es así? Porque la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo es válida delante de Dios. Él, que no debía ni un solo pecado, fue castigado como el peor de todos los pecadores, para que usted y yo, que somos los peores de los pecadores, fuéramos considerados como el más limpio de todos los justos, en Cristo Jesús. Ese es nuestro Señor. Por eso, hermanos, no nos avergonzamos del Señor Jesucristo. ¿Usted cree, hermano, que yo como pastor me voy a avergonzar de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y le voy a tener temor a los hombres, sea quien sea? ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe eso? Que me voy a avergonzar delante de un hombre que no ha hecho nada por mí. Me voy a avergonzar delante de mi Señor, quien dio su vida, quien estuvo dispuesto a estar levantado en una cruz y sufrir todas las vergüenzas, donde se pasaban delante de él y decían, hey, tú que decías que en 3 días levantabas el templo, a ver, sálvate. Tú que decías que sanabas a los enfermos y le dabas vista a los ciegos, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? Y se burlaron
pero no porque Él no tuviera poder para bajar de esa cruz, hermanos. Ese era el plan de Dios. Por eso es que Dios es amor. Cuando hablamos del amor de Dios, ese es el amor de Dios. Ahí se mostró el amor de Dios. Hermanos, ¿tenemos que hablar del amor de Dios? Por supuesto. Pero tenemos que hablarlo en este contexto, en el contexto de la muerte sustitutoria de Cristo. En tercer lugar, ya hablamos de la muerte sustitutoria de Cristo. Número 4, Dios exige una respuesta al Evangelio. Nosotros nunca deberíamos de concluir, al hablarle a las personas de que Dios demanda una respuesta al Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿en qué forma hacemos o pedimos a las personas una respuesta? ¿Sabe cuál es la forma correcta? Arrepiéntete porque Dios te ofrece salvación. Tenemos que predicar el elemento del arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, hermanos, no estamos hablando de que una persona admita. Muchas veces se usa esa palabra para decir, mira, lo único que tienes que admitir es que eres pecador, hombre. Todos somos, nomás di que sí. No estamos hablando de eso. La Escritura define el arrepentimiento con 3 palabras. No puedo tomar el tiempo para hablar cada una de ellas porque tomaríamos unos cuantos meses para poder ver todas las palabras, las 3 palabras en el estudio, pero son 3 palabras que se traducen en arrepentimiento. La primera palabra tiene que ver con un cambio de manera de pensar. Quiere decir que cuando una persona se arrepiente, esta palabra se menciona en los evangelios con Juan el Bautista, con el Señor Jesucristo y con los apóstoles en el libro de los Hechos, donde dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Significa que llama a las personas a que den un cambio de manera de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Antes pensábamos que éramos buenos, hermanos. O pensábamos que no éramos tan malos, que había otros peores que nosotros. Pero yo no era tan malo. No, ahora pienso que Dios es santo, Dios es justo y Dios me debería demandar toda su ira porque soy pecador. Me arrepiento, me doy vuelta a mi manera de pensar, cambio de manera de pensar. La otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento tiene que ver con el dolor que hay dentro de la persona. Hay un dolor dentro de la persona donde hay compunción. ¿Cómo se dice la palabra Sí, pero es compunción. Compunción. Donde se compuje, donde se lamenta por el pecado. La persona dice, soy pecador, he ofendido a Dios, he hecho tanta maldad, he ofendido a mis vecinos, he ofendido a mis padres, he ofendido a mi esposa, he ofendido a mis hijos. Necesito de arrepentirme. Y esa tiene que ver con la segunda definición de arrepentimiento. La tercera definición de arrepentimiento significa levantarse y dar un giro total. La primera, cambiar de mente. La segunda, tener dolor por el pecado. Y la tercera, dar un giro total. Es decir, que el arrepentimiento se muestra. Hay un cambio de manera de vivir ahora. Antes hacía una cosa, ahora ya no la hago. Ahora camino en una dirección totalmente opuesta. Antes caminaba en mi propia dirección, ahora camino en la dirección hacia Dios. Y eso es el arrepentimiento, hermanos. Entonces, Dios exige una respuesta a las personas. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, en el texto número 30, el apóstol Pablo, predicando, dice lo siguiente. Hechos 17:30. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. A ver, ¿ahora qué manda, hermano? ¿Manda a quién? ¿A cuáles hombres? ¿Que están dónde? ¿Que están dónde, hermanos? En todo lugar. A todos los hombres, en todo lugar les manda una sola cosa. ¿Cuál es? Que se arrepientan. Que cambien de manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a sí mismos, en cuanto a su pecado, que tengan dolor por sus obras que habían cometido, que habían hecho,
y que ahora cambien y se den la vuelta y se vayan en la dirección de Dios. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Ahí mismo lo dice el texto número 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual, ¿qué, hermanos? Juzgará al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó Dios de los muertos? Al Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, necesitamos de pedir a las personas que se arrepientan dando una respuesta a Dios. Responder a Dios significa arrepentirse. Arrepentirse y que la persona sepa por qué. Entonces, el problema en el día de hoy es el siguiente. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan no menciona la palabra arrepentimiento. Y hay personas que toman el Evangelio de Juan y dicen, ¿Juan nunca le pidió a nadie que se arrepintiera? Ahí en el Evangelio de Juan no se menciona la palabra arrepentimiento. Luego también hablan del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿qué significa creer? ¿Qué significa creer? Creer significa cree en toda la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo a tu favor. Todo lo que la Escritura dice. Necesitamos de afirmar todo lo que la Escritura dice. Entonces, creer no significa asentir o decir que sí, que Jesucristo siendo Dios se encarnó y murió en la cruz. Creo ciertos hechos de la persona y la obra de Cristo, por lo tanto ya soy salvo. No, una mejor traducción de creer significa accionar en cuanto a todo lo que es la persona de Cristo Jesús. Y Él mandó que nos arrepintiéramos. Por causa de tiempo no podemos leer todas las referencias bíblicas, pero esto, hermanos, tiene que ser una motivación para que ustedes vayan a sus hogares y comiencen a pensar en estas cosas. En primer lugar, el Evangelio, hermanos, comienza con la persona de Dios. Nadie puede predicar el Evangelio si no comienza con Dios. Dios es santo, Dios es justo y Dios es amor. En segundo lugar, necesitamos de afirmar que la depravación es la verdadera condición del hombre. Alguien lo puso de esta manera. Algunos dicen que si una persona se está ahogando, lo único que necesita es que tú le avientes un salvavidas. Y nada más aviéntale el salvavidas y esa persona lo va a agarrar, lo va a tomar, se lo va a poner, le jalamos para la orilla y ya está salvo. Y ese salvavidas es Cristo. Eso es totalmente en contra de lo que la Escritura dice. Totalmente en contra de lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el hombre se encuentra en una condición de la cual no puede salir. Vamos a verlo, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 2, el texto número 2. ¿Cómo se encuentra el hombre sin Cristo? Dice la Escritura, comienza afirmando en el texto 1, y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida. Él os dio vida, ¿a quién? A vosotros, a los efesios, cuando estabais, ¿cómo, hermanos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué se puede hacer con un muerto? Póngale música y va a bailar. Insúltelo y se va a ofender. Ofrézcale comida, va a comer. ¿Por qué no, hermanos? Está muerto, ¿verdad? Qué fácil es entender esa analogía. Pero cuando decimos que las personas están muertas y que no pueden de responder, que solamente Dios tiene que obrar en la persona, dar vida para que la persona pueda responder, hay tantos que se ofenden. No, ¿cómo es posible? A eso se le llama la doctrina fulana de tal. Lo que pasa es que eres un calvinista, lo que pasa es que eres esto, y empiezan a ponerle nombres y apellidos y todo tipo de cosas. No, hermanos, yo no he leído Calvino para que ninguno tenga en su mente de que, y ¿saben una cosa, hermanos? No lo he leído no porque no quiera, no lo he leído porque no quiero ser
que me pongan el label de calvinista. No he leído los calvinistas. Yo he leído la Escritura y la Escritura me afirma que el hombre está muerto para las cuestiones espirituales. ¿Qué puede hacer el hombre por sí mismo, hermanos? ¿Qué puede hacer para que se convierta? Hábleme, hermanos, hábleme. No puede hacer nada, ¿verdad que no? No puede hacer nada. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? ¿De qué manera lo puedes influenciar? ¿Te vas a poner el traje de charro mexicano para que te responda y ahí echándote unas hoguitas con la chavinda, le tiras un pial y a ver si te entiende el evangelio? No te va a entender nada, no lo puedes influenciar. No hay nada. Por lo tanto, el mito, el asunto este de que la iglesia puede influenciar al mundo es un mito, no lo puede influenciar. Esa es una utopía, por ponerlo en palabras educadas, pero hay una palabra más fuerte que no la puedo utilizar. Es una moronía, una palabra griega, que significa estúpido. Es una estupidez, así lo dice la Escritura. Eso no existe, hermanos, no existe. A un muerto no se le puede influenciar. A un muerto no se le puede estimular. A un muerto no se puede hacer absolutamente nada. Tú no puedes hacer nada. Porque aquí el texto me dice, y Él, Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Sí? Es Él. Volteemos a Él. Cuando veamos a un familiar que no se convierte, a nuestros hijos, a una esposa o un esposo inconverso, ¿qué vas a hacer para que se arrepienta? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer, mírate, en la iglesia vamos a hacer una carnita asada y como a ti te gusta la carne asada. O mire, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Esto le gusta a mi esposo. O mire, pastor, ¿por qué no le celebramos el cumpleaños a mi esposo en la iglesia para que se convierta? No puede hacer nada el pastor, ni la carne asada. No puede hacer nada nadie. ¿Por qué? Porque está muerto y solamente, ¿quién, hermanos? Él, solamente Él. El texto dice, Él, solamente Él. Solamente Él da, ¿qué, hermanos? Vida. Vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, hermanos, cuando evangelicemos? Primero, nos ponemos de rodillas y le decimos al Señor, Señor, yo entiendo tu evangelio. He sido salvado. Dale vida a fulanito. Ten misericordia, Señor. Dale vida porque está muerto. Y por más que yo vaya y le presente el evangelio con un iPad nuevo, que tiene display de retina y que se va a ver con una claridad, con 1 millón de pixelajes más que una televisión de alta definición, y que su vista está media mal, pero que esto le va a ayudar, y a él le gusta la tecnología y se va a sentir motivado, y le voy a regalar un iPad con una Biblia que la lea y que la pueda... Eso no lo va a convertir, hermanos. No gastes tu dinero. Dobla tus rodillas y suplica al Señor que Él, como dice el texto, ¿quién, hermanos? Él os dio vida a vosotros cuando estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados, y lo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? ¿Cómo se encuentra? A ver, hermano, ¿quién leyó la última parte? ¿En qué condición está una persona que no ha venido al Señor Jesucristo? ¿Es hijo de qué? Métase esos pensamientos a su cabeza. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Los no creyentes. Los demás son los no creyentes. En la Biblia solo hay 2 grupos: los creyentes y los no creyentes. Si quiere hacer un estudio de esto, váyase a 1 de Pedro y 2 de Pedro. Dice, ellos, nosotros. Ellos, nosotros. Ellos, nosotros. ¿Cómo está una persona ¿Cómo está una persona en el mundo que no es creyente? Bajo la ira de Dios. O entonces Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad que no? No. Dios, la ira de Dios está sobre la vida de todo aquel que no se ha convertido. Y lo único que le queda es predicarle el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Y lo Pablo nos define el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo se van a convertir las personas, hermanos? ¿Con una kermés, con carne asada y película? ¿Con comida? No se van a convertir así, hermanos. Ahora, no estoy en contra de que tengamos un día, yo estaba pensando que sí deberíamos de traer el asunto de una clínica de doctores y todo esto y poder evangelizar a las personas, pero eso no los va a ganar, hermanos. Eso no los va a ganar. Olvídese si cree que eso va a ganar a las personas. ¿Por qué? Porque solo Él le puede dar vida a la persona. Porque ellos están bajo la ira de Dios. La maldición de Dios está sobre una persona. No engaña a nadie diciéndole que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dígale, si no te arrepientes y crees en el único que te puede salvar, en el glorioso Señor Jesucristo, no tienes ninguna esperanza. La ira de Dios está sobre ti. Juan capítulo 3 dice que está condenado todo aquel que no cree en Cristo Jesús. Está, no va a estar, ya está. Y no quieren venir a la luz porque no quieren que sus obras sean descubiertas. ¿Cómo concluimos, hermanos? El Evangelio también exige una respuesta y tenemos que decirle a las personas, el Evangelio exige que te arrepientas. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Invite a las personas no a que acepten a Cristo, invítelos a que se arrepientan. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la práctica de levante su mano y repita la oración conmigo. Yo no les recomiendo eso, mis hermanos. Sí, dígales, ven a Cristo, arrepiéntete. Y si verdaderamente te quieres arrepentir, yo te espero al final del servicio. Y luego hablamos y seguimos conversando del Evangelio. Y el Señor va a traer al que Él quiere traer, aquel que verdaderamente se ha arrepentido, hermanos. Pero no nos engañemos. Quiero terminar con esto, hermanos. Y esto es algo bien que nos llega mucho porque es de parte de nuestra convención. En abril pasado, yo fui invitado para la parte de la semana, la cuaresma, la semana que llaman el Viernes Santo, antes del Domingo de Resurrección. Nuestra convención aquí en Los Ángeles organizó una noche con un comediante para pastores. Y este comediante nos iba a predicar el Evangelio a los pastores. Y mi pregunta es la siguiente: el comediante no es para el Evangelio, hermano. La comedia no es para el Evangelio. No es para el Evangelio. El Evangelio es para los predicadores. El Evangelio es para los hijos de Dios. Entonces yo hablé con esta persona que me hizo la invitación y le digo, no hagan eso. No traigan a un comediante a que le hable a los pastores. Y entre chistecitos les iba a soltar el Evangelio. Yo les invité a que no lo hicieran, hermanos. Me replicaron, me contestaron diciéndome después que fue un éxito la reunión, que hubo 7 convertidos. Yo les dije de regreso, ¿quién te aseguró que son convertidos con la comedia de, no me recuerdo el nombre de este comediante? No, hermanos. A Dios le agradó salvar a los creyentes. No dice al mundo, hermanos. Mucha gente dice, es que Dios salvó al mundo. No, el texto dice, 1 Corintios 1:21, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Prediquemos el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que tiene poder para darle vida a los muertos, hermanos, a los muertos. Y por favor, no nos vayamos de este lugar tampoco siendo antagonistas con todo el mundo. Y si alguien por ahí en su congregación todavía está invitando a las personas, o un vecino le dices, mira, solo ábrele la puerta de tu corazón a Cristo y va a entrar, y no está predicando el Evangelio, no lo avergoncemos, hablémonos aparte y abremos la Escritura y diga, mira, ¿qué ves en la Escritura? ¿Qué ves en la Escritura? ¿Tus prácticas van de acuerdo a lo que dice la Escritura? Y si la Escritura no convence a nadie, hermanos, usted no lo puede convencer. Yo no lo puedo convencer. No puedo. Pero tenemos que apartarnos, hermanos, de esto que no es el Evangelio.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio comienza con Dios. Comienza con Dios. Dios es el Evangelio. Lo que Dios demanda es el Evangelio. Lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo Jesús es el Evangelio y ninguna otra cosa, hermanos. Amén, hermanos.